Bien, pues de esta manera iniciamos con nuestro programa. Vamos a iniciar con la conferencia magistral Resistencia, Solidaridad y Esperanza en el área de la omnipresencia algorítmica, por parte del doctor Emiliano Treré, quien es profesor de Agencia de Datos y Ecologías de los Medios y director de Desarrollo Internacional en la Escuela de Periodismo, Medios y Cultura de la Universidad de Cardiff, en Gales, Reino Unido. Es un autor ampliamente citado en activismo digital, estudios de datos críticos, inteligencia artificial, algoritmos y desconexión digital, con especial atención en América Latina y el sur global. Del año 2011 al año 2016, fue profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en la Universidad Autónoma de Querétaro. Emiliano es cofundador de la iniciativa Big Data Sur y codirige el Centro de Investigación Data Justice Lab. Su monografía, Hybrid Media Activism, ganó el Outstanding Book Award de la ICA, Communication and Social Justice. Su libro en coautoría, Data Justice, fue finalista del Sage Social Justice Book Award. Su último libro, Algorithms of Resistance, escrito con Tiziano Bonini, explora formas colectivas de poder, agencia y resistencia en la sociedad de las plataformas. Dicho libro obtuvo la mención de honor del ICA. Para más información sobre su trabajo, visite su sitio www.emilianotere.com. Brindemos una fuerte bienvenida al doctor Emiliano Treré con un fuerte aplauso. A ver. Gracias. Está ahí. Fantástico. Volvemos al comienzo. ¿Qué? ¿Se ve bien? Hago aquí. Público ahí. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación de AMIC. Entonces quería agradecer a Lizzy Navarro, a Mireia Márquez y a Claudia Magallanes para extender mi visita también en Puebla y para hacerla tan agradable. Es un verdadero placer y un honor estar aquí en México y en Puebla. Han pasado 8 años de mi última visita. Uf, mucho tiempo y muchas cosas han pasado. Y mucha investigación también se ha hecho. Y estoy aquí hoy para hablarles un poco de mi nuevo libro, si les parece. Es un libro que trata de los temas, bueno, que son objeto de la conferencia. Entonces es particularmente importante hablar de estos temas. Inteligencia artificial y procesos comunicativos. En este libro, es un libro que es un trabajo que hice con un gran amigo, un gran intelectual, se llama Tiziano Bonini, y es un diálogo que he estado tejiendo con él durante 6 años, por lo menos, 5 o 6 años, desde que nos encontramos en Siena, en esa maravillosa ciudad y universidad, y empezamos un poco a dialogar sobre, bueno, después de un buen vino, claramente, en Siena, ¿no? Y en esa maravillosa plaza que es Piazza del Campo, estuvimos hablando sobre... él viene desde un background de estudios culturales y de impacto de los algoritmos sobre la música y los gustos musicales, cómo ha cambiado, ¿no? Con el streaming, con Tidal, Spotify, con las grandes plataformas. Y yo vengo desde un background de movimientos sociales, de protesta, de activismo digital y de interacciones entre movimientos y medios y nuevas tecnologías. Nos juntamos y
nos unía un poco una frustración que os voy a compartir ahora, que es una frustración por lo que pensamos que son unos enfoques monolíticos sobre el poder de las plataformas y unos enfoques sobre todo que vienen en su mayoría desde la economía política, sin querer, sin luz, pero también desde otras disciplinas, por una sensación profunda de que no tenemos ninguna opción, de que estamos completamente dominados, estamos completamente automatizados, ¿no? La agencia, las posibilidades de que la gente pueda tener algún tipo de resistencia dentro de estas plataformas, en este contexto resultan casi completamente o dadas por alto, es decir, no se habla de ellas, ignoradas, o más bien extremadamente limitadas en este contexto. Este nuevo revival de lo apocalíptico, en algún sentido, nos unía en esta frustración. Entonces decidimos unir fuerzas con un proyecto, se llama Algorés, que investigara, en cambio, cómo la gente se apropia de los algoritmos en sus vidas diarias. Y lo hicimos en 4 dominios sociales que manejábamos: el político, en mi caso, el cultural, en el suyo, y añadimos uno: la economía gig, la economía precaria de los trabajadores, en este caso los repartidores de comida, que es una de las economías más que está creciendo más, donde el dominio del poder algorítmico a través de las plataformas es cada vez más poderoso. El libro entonces desplaza la atención hacia las prácticas, las tácticas creadas por personas para hacer frente y vivir con el poder algorítmico, las instituciones y la autoridad. Y contrasta entonces estos relatos monolíticos sobre el poder y las plataformas, arrojando luz sobre cómo los trabajadores precarios, los creadores de contenidos, microcreadores, microinfluencers, y los activistas de todo el mundo están desarrollando tácticas de resistencia algorítmica mediante la apropiación y la reutilización de los mismos algoritmos que controlan nuestras vidas. Entonces, uno de los hallazgos centrales del libro es que estas formas de agencia y de resistencia son más bien endémicas, son muy mundanas, diarias. Como la sociedad de plataforma es un campo de batalla, disputados de fuerzas contrapuestas, estos tipos de formas de agencias y de resistencia son más bien diarias, pervasivas y omnipresentes, tanto como el poder algorítmico mismo. Metodología, un pequeño viaje. Ayer tuve una otra charla dedicada a la metodología. Escribes un libro 5 años y la metodología podría ser un libro aparte, podría ser un libro, como bien sabemos, ¿no? Todas las reflexiones epistemológicas y con un gran equipo de investigación son infinitas. Pero para que se puedan dar una idea de lo que hicimos en estos 3 ámbitos sociales de la gig economy, del consumo cultural y del activismo, hicimos muchísimas entrevistas en muchos países. Tuvimos la oportunidad de hacer investigación con el equipo aquí en México, en China, en la India, en España, en Reino Unido y en Italia. Tuvimos largas temporadas de observación participante dentro de grupos privados en línea, en WhatsApp, en WeChat, en China, en Telegram y en otras plataformas, entrevistas con microinfluencers y análisis de Instagram, de Spotify, de Tinder, en relación con los esfuerzos para eludir los algoritmos de estas plataformas y también, obviamente, mucha etnografía digital, etnografía algorítmica en estas plataformas. En relación con el activismo político, también hubo un análisis de una serie de entrevistas y de
de etnografía digital y de datos que había hecho en América Latina, con referencia sobre todo a México, Colombia, Argentina y en parte Brasil. Esto para que vean un poco el andamiaje metodológico del proyecto y del libro. Palabras claves que un poco vertebran el proyecto. Agencia, obviamente, el poder ha vuelto insistentemente en la agenda de los comunicadores. Resistencia, subversión, pero también solidaridad. Y también imaginación y esperanza, que son las palabras también de esta conferencia. Quiero preguntar o hacernos una pregunta. ¿Qué tienen en común estas prácticas? Los fans del K-pop coreano, que es un fenómeno global increíblemente importante a nivel cultural, manipulan listas de Spotify para que sus propios ídolos ganen más visibilidad a nivel mundial. Lo hacen de forma artificial, ¿no? Las plataformas no están de acuerdo con esta manipulación artificial, pero sus ídolos suben en las charts, en las clasíficas, gracias a esto. Activistas políticos apropian Twitter, conocen cómo funciona a través de una serie de continuos intentos, desde los indignados, Occupy, 132, etcétera, etcétera, y aprenden cómo obtener una visibilidad mayor gracias a el algoritmo de lo que ahora se llama X y que se llamaba Twitter. Repartidores de comida chateando en grupos privados intercambian trucos y tácticas de apropiación algorítmica. Si haces así, puedes conseguir mejor turno, mejor zona, etcétera, etcétera. Intercambios solidarios en grupos creados ad hoc. Microinfluencers de Instagram crean grupos así llamados pods para ayudarse mutuamente y reforzar su visibilidad allí. Aquí también las plataformas no están nada de acuerdo con este tipo de práctica, pero es muy, muy, muy difusa y muy, muy potente. El K-pop, bueno, fenómeno mundial. Los fans coreanos son los más tech savvy que hay ahora. Intervienen de forma estructural para que sus ídolos los siguen en redes, le dan una visibilidad increíble y en algunos casos, algunos eventos contribuyen a que sus canciones alcancen una increíble visibilidad, cliqueando masivamente y organizando eventos con el objetivo de boostear estos tipos de canciones de pop coreano, que ahora es un fenómeno, como decía, mundial. En Instagram los pods son comunidades de base que acuerdan mutuamente dar un me gusta, comentar o un compartir. Esto no tiene que ver con el contenido, esto tiene que ver con el hecho de artificialmente crear una amplificación de estos tipos de posts. Brotan como setas en varias plataformas, su vida es muy efímera, ¿no? Es frágil como una mariposa. Ese es un toque de Tiziano, que es muy poeta. Crecen deprisa y con la misma rapidez revientan. Tienen una vida efímera, contingente, como las células de una asociación secreta. Un microinfluencer que entrevistamos nos explica que tiene una especie de adicción a estos tipos de pods. No digo que depender de estos grupos se convierte en una droga, porque se convierte en un salvavidas en el medio del mar. Estamos hablando de microinfluencers, no estamos hablando de Taylor Swift. Estamos hablando de gente que tiene muy pocos seguidores y que estos seguidores sirven para su propia actividad, etcétera, y se tienen 2, 3 trabajos muchas veces, y esto es parte integrante de esto. No estamos hablando de hacer millones con Instagram, ¿no? Y esto es la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente no hace dinero, aunque se lo prometan, el 90 y pico % de la gente no tendrá un trabajo donde eso sea suficiente. Esto es la gran verdad, ¿no? Y muy pocos, muy poco con así enorme, en cambio, tienen una increíble capacidad de tener dinero
en los millones de visitas, con una visibilidad enorme, ¿no? Pero estamos hablando de esto. Y los pods sirven en este tipo de mercado tan salvaje, sirven para ayudarse mutuamente, ¿no? Luchando en contra del código moral de las plataformas, que están totalmente en contra de esto, claramente. La mayoría de los participantes en los pods comparten un código moral de conducta alternativo al que imponen las condiciones de servicio de las plataformas, códigos que hemos analizado en nuestra investigación. Este código se hace explícito en las normas establecidas por cada pod, un pequeño mundo de reglas donde ellos se dan su propio universo moral que está en conflicto con el de las plataformas. Y hemos reunido muchísimos diferentes en cada país que hemos investigado. Es un mundo muy fascinante ver qué tipo de reglas, por qué tipo de reglas se rigen estos tipos de pods. En el ámbito del trabajo así llamado de plataforma, el gig work, existe una variedad infinita, un abanico infinito de tácticas, tanto individuales como colectivas, ¿no? Desde trabajar para más de una plataforma, algo que también está prohibido, a negarse a seguir las rutas de reparto establecidas, hasta un término chino que se ha creado un verbo. Cuando se crea algo a nivel lexical dentro de un idioma, quiere decir que ese tipo de práctica queda cristalizada, ¿no? Y se vuelve muy importante. Shuadan significa crear artificialmente de forma engañosa pedidos falsos. Shuadan es un nuevo verbo, ¿no? Denegación de entradas de pedidos, múltiples cuentas falsas en la misma plataforma, robo de pedidos, entrega fuera de plataformas, bots usados por los mismos usuarios para garantizarse un mejor turno, un mejor pedido. Hasta tácticas colectivas de cierre de sesión solidario para obtener mejores beneficios, rechazo coordinado de pedidos, protesta, intercambio mutuo de horas, sabotaje, etcétera, etcétera. Maneras de forzar las así llamadas, bueno, como nos gusta a los comunicadores esta palabra, affordances, ¿no? De las plataformas, ¿no? La arquitectura de la plataforma que es lo que nos permite hacer, ¿no? Todo esto está documentado en el libro, pero es fascinante notar cómo hay una variedad infinita casi en varios países de estos tipos de tácticas, tanto individuales como colectivas, en resistencia al poder algorítmico. Shuadan, le dedicamos varias páginas. Es una táctica que significa que un conductor utiliza 2 o más teléfonos móviles para actuar simultáneamente como cliente y como repartidor de comida. En la primera fase utiliza el teléfono y se registra como cliente en una aplicación. En la otra se hace pasar por cliente y hace un pedido en el primer teléfono, utiliza el segundo para recoger el pedido. Así se hace a través de fuerza las affordances de la plataforma para llevarse una comida y a la vez gana tiempo, ¿no? En esta economía altamente competitiva que tan poco respeto tiene para los derechos laborales, sobre todo en el mundo del gig work. Formas frágiles de, esto son muchos pantallazos que tenemos miles dentro del proyecto, unas formas frágiles de solidaridad en plataformas que crean los trabajadores para eludir el poder algorítmico. Este es un ejemplo italiano de unos riders italianos que se intercambian turnos de trabajo ahí pone el intercambio de información con el estado de las carreteras. No vayas allí, es un problema, es una carretera muy peligrosa. No vayas a ese tipo de edificio porque ya me ha pasado algo feo y no quieres que volver. Entonces, intercambio de esto, hasta incluso microfunding para volver a comprar una moto robada en Nápoles a un trabajador, un repartidor de comida. Todas estas expresiones de solidaridad en grupos creados ad hoc, no grupos oficiales proporcionados por las plataformas, sino otros tipos de grupos que se crean al látere, ¿no? Al margen de estos más convencionales. Y este es Nadim. Bueno, tenía 33 años. También Nadim envejeció un poco. El licenciado y gestión en turismo sostenible empezó a trabajar para Just Eat en 2016
mientras estudiaba en Florencia y ahora ha creado desde hace unos años su propia empresa y cooperativa que respeta un código moral diferente, y lo hemos entrevistado y hemos seguido su increíble trayectoria desde trabajador gestit a creador de la cooperativa más famosa de Toscana de los trabajadores de delivery, de repartidores de comida. En el ámbito político hemos visto una tipología de varias tácticas que se utilizan. La amplificación algorítmica, una de las más difusas, ¿no? Hemos visto a lo largo, bueno, aquí está mi primer libro, Hybrid Media Activism, que también está en castellano y está en acceso abierto, Activismo Mediático Híbrido, Hashtag Activism, Refiguring Democracy, todos los libros que tienen que ver con varios movimientos sociales que en algunas coyunturas políticas los activistas pueden integrar los algoritmos dentro de lo que en movimientos sociales llamamos repertorio de protesta, ¿no? Para multiplicar, para amplificar su voz con el fin de adquirir más visibilidad. La visibilidad es clave, ¿no?, en estos espacios, al tiempo que refuerzan su agencia y su capacidad narrativa, la capacidad narrativa, la capacidad de narrarse que tienen los movimientos sociales, que es lo que se llama agencia narrativa de los movimientos. Pienso también en Me Too, hemos visto Girls Like Us, Black Lives Matter, etcétera, etcétera. En algunos casos, este tipo de amplificación puede ser para dañar algún tipo de imagen pública de un individuo, de un político. En este caso, cuando le pasó a Trump, le puede pasar, bueno, le pasa a gente y a políticos de cada espectro, tanto de derecha como de izquierda. Los activistas recurren a algoritmos para que, por ejemplo, en este caso, durante la manifestación, las palabras Donald Trump fueran asociadas a la canción de Green Day, American Idiot. En este caso, la amplificación no es algo que le guste mucho a Trump, sino que es algo que se amplifica cuando buscas el nombre para asociar algo negativo. Se ha usado mucho por grupos racistas y de extrema derecha para asociar esto a ofensas u otro tipo de contenido. Otro tipo muy interesante de lucha contra el poder algorítmico en el mundo político es la evasión algorítmica, que en inglés se refiere mucho a esto con el término algospeak, ¿no? Como si hay un lenguaje típico de los algoritmos. Este símbolo, lo conocerán, es utilizado por los partidarios de Palestina en Twitter, el watermelon como símbolo de resistencia. Ese es un código vernacular utilizado por activistas italianos de extrema derecha para ofender a políticos de izquierda, en una manera en que se puede leer, yo puedo entender perfectamente quién están ofendiendo, pero la plataforma no puede, a no ser que actualice ese tipo, obviamente pues es una forma de volar debajo del radar del control algorítmico en plataformas. Y también se usa muchísimo, ¿no?, en los activistas de extrema derecha, en la política platformizada hay una serie de trucos, ¿no?, para volar debajo de este radar del control, ¿no? Pero es iterativo. Una vez que la plataforma se entera, está actualizándose y so on and so forth. La evasión algorítmica funcionó muchísimo durante los tiempos antivacunas, ¿no?, donde de repente gente que estaba vacunada desde niño descubrió que había chips o controladores 5G en las vacunas que nos ponemos. Yo me he puesto 3 antes de venir, justo así para darme un gusto. Y no me parece que el móvil, el celular tenga mejor señal, pero bueno, podría ser, no lo descarto. Los grupos que se oponían a la vacuna pueden eludir las directrices comunitarias y las funciones de moderación en las redes a través de variaciones lexicales, ¿no? Por ejemplo, la vaccine, ¿no?, la vacuna con la arroba para evitar la detección. Crean hashtags neutrales. También otros grupos que se adaptan a las plataformas, grupos que promovían, por ejemplo, estilos de vida no saludables
con anorexia o grupos favorables a otros tipos de prácticas muy discutibles. Eso se adapta siempre a la plataforma que estamos. En Facebook es diferente, ¿no? Las affordances, la arquitectura algorítmica de la plataforma cambia, pero las prácticas no cambian, están todas hechas para eludir, para evadir el control de la plataforma y para difundir también desinformación, odio, como hemos visto en los últimos años. Y finalmente el secuestro algorítmico, el hijacking, ¿no? Es una manera de utilizar hashtag para difundir contenido no relacionados, ¿no? Así llamada contaminación, ¿no? Spam, sentimientos negativos. Es una táctica usada mucho por el poder contra los movimientos sociales, ¿no? La narrativa del movimiento va a un lado y se spamea de una forma, se contamina, tanto que al final la gente no sigue más la narrativa y hay que crear otra, ¿no? Y eso ralentiza mucho el labor del movimiento para difundir sus propios mensajes, ¿no? Esta presencia al final resulta contraproducente y se tiene que crear una nueva narrativa y eso tarda tiempo, ¿no? Los K-pop fans son no solo increíbles en soportar sus propios fans, sino también en amplificar y también a nivel irónico, con memes y tal, inundar. Son floods verdaderos y propios, inundaciones, algún tipo de hashtag durante alguna campaña de justicia social. Hay otros casos muy interesantes, por ejemplo, donde la policía se ha enterado que en Estados Unidos, que tocando una canción que tiene derechos de autor, sea Taylor Swift o otra cantante pop o Beyoncé, en este caso Sublime, otra banda muy interesante de Estados Unidos, mientras un activista les está grabando para rendición de cuentas o porque está pasando algo que el mundo tiene que conocer y para que se está streameando, se está redistribuyendo en línea, el hecho de tocar una canción con derechos humanos bloquea la transmisión en streaming porque el algoritmo detecta que hay algo de derechos de autor, ¿no? Entonces, hemos visto videos de situaciones donde nadie habla, pero el policía saca el celular, la activista lo está grabando y no hay un diálogo. El diálogo es solamente la cristalización de un momento donde ambos saben cómo funciona el algoritmo y están como intentando uno grabar y el otro que no se grabe, que no se difunda. Esto me parece una viñeta, algo muy, 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 muy interesante. Finalmente, bueno, aquí están los pitufos. Durante muchas campañas, ¿no? Son los pitufos en México, no sé si. Porque a veces, ¿no? Cambia a nivel ibérico en países diferentes, i puffi en italiano, míticos. Bueno, Blue Lives Matter, en este caso, los pitufos son insertados dentro de la narrativa a través de activistas para inundar una campaña de la policía de Nueva York que en respuesta a la manera, a las violencias contra la población negra en Estados Unidos. La respuesta a esta campaña de todas las vidas importan y sobre todo las vidas de los policías, los K-popers en conjunto con otros activistas movilizan la ironía para digamos, inundar con imágenes de pitufos y otros. También el Blue Group, que es un famoso grupo de música, para ¿no? hacer ironía sobre la situación de Blue Lives Matter contra la violencia sistémica policial en Estados Unidos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tienen que ver estas prácticas? Son todas manifestaciones de la agencia humana frente al poder algorítmico de las plataformas. Son todas manifestaciones de agencia algorítmica. La agencia algorítmica es simbiótica, se moldea en la relación entre la agencia humana y las infraestructuras y la inteligencia artificial. Y bueno, aquí hay un largo discurso. Agencia es uno de los términos más usados y abusados de las ciencias sociales. La definimos como la
capacidad reflexiva de los humanos para ejercer un poder sobre el resultado de un algoritmo, de forma muy sencilla, mezclando un poco Giddens, un poco Couldry en esta definición. La agencia algorítmica está simbióticamente integrada en el entorno en el que se ejerce. Las personas ejercen su agencia actuando sobre algunos resultados algorítmicos, pero al mismo tiempo reaccionan ante ellos, ¿no? Esta relación simbiótica se produce dentro de los límites de las posibilidades, lo que llamábamos las affordances, ¿no? Se pueden forzar las affordances, se puede forzar la infraestructura, pero la infraestructura existe y tiene sus consecuencias, ¿no? Este enfoque simbiótico pone de relieve el complejo enredo entre agencia humana por un lado e inteligencia artificial por el otro. Y analizamos tanto estrategias, agencias algorítmicas y tácticas. Aquí, obviamente, influenciado por el gran Desertó y su trabajo que sigue extremadamente vigente, la invención de lo cotidiano, ¿no? Las estrategias del poder y las tácticas desde abajo. Aquí hay un globo que no traduje, o mejor, la inteligencia artificial no me ayudó a traducir, sobre cuestiones de estratégicas y tácticas. Es un continuo. ¿Cuánto nos gustan los continuos a los cienciados sociales? Muchísimos. Por un lado, alta capacidad de recursos, de expertise y de dinero, ¿no? Y de tiempo. Por otro lado, menos disponibilidad de tiempo, de dinero y de expertise, ¿no? En las estrategias del poder y las tácticas de lo que no tienen el poder. Pero la agencia, si bien para que haya resistencia tiene que haber agencia, no toda la agencia es resistencia. Las manifestaciones de agencia que describimos se mueven a lo largo de un continuo que va desde formas de agencia que resisten de forma abierta el poder de la plataforma hasta otras formas de agencia que no tienen esa intención, no tienen ninguna intención de cuestionar o desafiar dicho poder. Es una concepción muy Foucaultiana y nos basamos mucho tanto en Foucault, donde hay poder algorítmico, hay resistencia algorítmica en este tipo de actualización, pero también en los que han vuelto a leer Foucault más en los últimos años, ¿no? Y entonces llegamos a una otra definición de resistencia algorítmica como una forma cotidiana de resistencia. Y aquí otro referente recién fallecido es el gran James Scott, que ha sido uno de los más grandes investigadores capaces de mirar las formas de resistencias del día a día, cotidiana, las que están detrás de las bambalinas, que muchas veces no están debajo de las luces, de las que la gente no habla, pero que existen y que conforman lo que Melucci llamaba las redes sumergidas del activismo y de las redes sociales y de los movimientos sociales. Otra interesante diferencia es resistencia a los algoritmos o a través de ellos, ¿no? A los algoritmos más bien lo que llamamos una resistencia a sistemas algorítmicos profundamente sesgados, una resistencia más tradicional, pero la que está a través de ellos es una resistencia que usa los algoritmos como repertorio de protesta, como acabamos de ver, ¿no? Entonces lo integra en ese largo, amplio y cambiante repertorio de los movimientos sociales a lo largo de la historia. Al final, la resistencia algorítmica se conforma como un acto realizado por alguien que ocupa una posición subalterna y la mayoría de las veces responde al poder mediante tácticas y dispositivos algorítmicos. ¿Ok? Y aquí vemos la importancia, cité un poco la importancia de las diferentes visiones de economía morales de los usuarios por un lado y de las plataformas que no están de acuerdo con ellos por el otro. Hemos hablado mucho con Tiziano de utilizar, porque hemos visto cada vez más que estábamos analizando las entrevistas y los documentos, veíamos cómo la mayoría de estos tipos de visiones y de comentarios y de códigos estaban profundamente permeados de visiones morales, ¿no?
Entonces, distinguimos las diversas formas de agencia humana disponibles para hacer frente a los algoritmos, la agencia algorítmica que acabo de definir, a lo largo de un continuo conformado por valores morales que ve en sus dos extremos dos economías morales diferentes. La economía moral de las plataformas por un lado y las economías morales de los usuarios para otro. Y Thompson aquí ha sido un referente extremadamente rico de estímulos. Volver a leer Thompson ha sido una experiencia. Con esta tipo de perspectiva en mente, una experiencia fantástica. La economía moral, en breve, es un conjunto específico de valores morales, de hábitos y de creencias que conforman la visión que tenemos de la economía. Cada economía es también una economía moral. ¿Por qué? Están impregnadas de valores y de creencias sobre lo que constituye una actividad adecuada en relación con los derechos y responsabilidades de los individuos y las instituciones y las cualidades de los bienes, el servicio del medio ambiente. En breve, todas las economías son economías morales, también las platformizadas. Thompson sostiene que la acción humana puede estar influida por diferentes economías morales. Entonces, distinguir estas economías es importante porque nos ayuda a ver las diferentes razones y valores que impulsan nuestras acciones. Por un lado, tenemos economías morales de los usuarios fundadas en diferentes visiones, ¿no? Valores sociales, apoyo mutuo, cooperación entre ellos, conciencia política, fuerte sentido de solidaridad, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos las economías de la plataforma, que obviamente están centradas en diferentes tipos de valores. Valores de la esfera neoliberal, ¿no? Que apelan al mercado libre, al individualismo, al consumismo, ¿no? Este es nuestro sistema. Al extractivismo de datos, a la optimización, la iniciativa empresarial propia, una ideología de tipo meritocrático, ¿no? Que también domina las plataformas, una auténtica competencia entre los usuarios. Entonces, estas economías morales conforman el universo de estas prácticas. Al final, llegamos a un interesante esquema, ¿no? Teniendo las dos vertientes, estratégica y táctica, las economías morales, donde podemos situar, y de hecho hemos situado, aquí, bueno, luego veremos un poco, pero no hay mucho tiempo para ver todo, con detalle todas las prácticas que situamos en nuestro framework, ¿no? En este marco conceptual donde se pueden situar tanto las del poder cuanto las más de la sociedad civil en este entramado táctico y estratégico, con dos continuos. Pero no nos fijemos demasiado en esto ahora. La economía moral es importante por otras cosas, ¿no? Sabemos que los artefactos, como en el trabajo de la gran Judy Weichmann, reflejan la cultura de los que los han creado. Basándonos en otro grande, Langdon Winner, está asando con esa luz, podríamos decir que los artefactos no solo tienen política, sino que tienen moralidad, integran tipos de moralidades específicas. Entonces, de aquí una reflexión sobre lo que hemos llamado las affordances cooperativas. El estudio clásico del 80 de Langdon Winner, famosísimo, sostiene que todos los artefactos tienen política e incluso las aplicaciones de reparto de comida la tienen. La política es sencilla. Hay que desalentar cualquier interacción entre los trabajadores. Hay que no permitir ninguna interacción. Hay que en cambio, hacer efectiva una relación vertical, jerárquica, asimétrica con ellos para que no puedan organizarse. Siempre ha sido una estrategia del poder. Las aplicaciones de reparto de comida están diseñadas para impedir que ellos hablen, que aprendan, que se apoyen mutuamente, que construyan sindicatos, que construyan solidaridad. El diseño técnico de estas aplicaciones no permite de forma intencional y desalienta cualquier acción colaborativa, cualquier tipo de contacto que pueda llevar a las tácticas que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que mediante la creación de otros grupos más informales en otras plataformas, los trabajadores cuestionan los valores inscritos en este tipo de aplicaciones, las que utilizan para trabajar a diario.
crean grupos que le permiten integrar en la práctica, de aquí affordances, ¿no? Cooperativas, las affordances que faltan en las plataformas para que trabajan, ¿no? Crean, utilizan la ecología mediática y su amplitud y sus posibilidades para crear alternativas y finalmente pues, poder crear lazos solidarios. Los grupos privados de chat nos aparecen entonces a través de nuestro trabajo como infraestructuras de aprendizaje, de resistencia y de solidaridad. Son entornos de aprendizaje. ¿Cómo haces para hacer esto? Dame un tips de la otra cosa. ¿Cuál es? Ayuda mutua, solidaridad, lugares donde se organizan tipos de resistencia, donde también han nacido los sindicatos que ahora que se gestionan, sobre todo en Estados Unidos, resistiendo a Amazon. Espacios de construcción de solidaridad en el mundo del Deliveroo, de los Just Eat y de las otras aplicaciones que hemos analizado. Todos estos espacios, aunque haya diferencias culturales específicas de los países que hemos visto, son siempre y constituyen siempre este tipo de espacios de aprendizaje, resistencia y solidaridad. Si los campesinos ingleses del siglo XVIII protestaban en nombre del precio injusto en el mítico trabajo de Thomson, del pan, ¿no? Su visión moral, según su visión de la visión moral de la economía, no puede costar tanto el pan. Es totalmente injusto, no se puede, es una desigualdad profunda. Los usuarios de las plataformas resisten o simplemente contraatacan en nombre de un reparto injusto de la visibilidad en línea, en nombre de una mejor condición laboral dentro de la gig economy, ¿no? Luchan contra la precarización para unos salarios más dignos, según una visión moral diferente respecto a la economía moral de la plataforma. Y esto nos lleva a preguntarnos varias cosas. ¿Cuáles son las fronteras de la resistencia en esta sociedad automatizada y cada vez más así? Hay que decir que también escribimos el libro cuando X todavía no había sido comprada por una persona que la está usando explícitamente como un megáfono de ultraderecha y propaganda extrema, ¿no? No había sido todavía así. O sea que creemos que hay todavía un espacio de esperanza y de construcción, ¿no? De alternativa, pero esto fue la demostración concreta que una plataforma de tipo comercial puede cambiar de dueño y de repente pues estar en las manos de alguien que la usa de forma explícita para estos objetivos, sin ningún tipo de accountability, ninguno. Si eres el dueño de la plataforma, haces exactamente lo que te da la gana. Punto. Es así. La inteligencia artificial será más lista que nosotros y representa una amenaza para el género humano. Es un poco lo que sostiene, ¿no? Tanto más, pero como otros tipos de gurús del campo, que beben mucho del hype de la inteligencia artificial. Puede que sí, puede que no, pero no. Es una pregunta que corre riesgo de hacer invisibles otras cuestiones a corto plazo. Cuestiones a corto plazo que, por ejemplo, Kate Crawford ilumina, ¿no? De momento, en lugar que pensar en Skynet de Terminator, ¿no? Que yo soy un fan de la ciencia ficción, pienso en Skynet a menudo, pero al final podríamos pensar más en cómo estos sistemas que tenemos ahora son capaces ahora de poner en peligro nuestro medio ambiente, nuestra autonomía, nuestra democracia, nuestro trabajo. No mañana, no dentro de 30 años con algo, no, ahora mismo. Entonces, pensar en el hype que es lejos de llegar y algún tipo de forma de dominio apocalíptico de la AI, de la inteligencia artificial, es una forma también de ocultar algo que en realidad está pasando ahora mismo. Y utilizamos muchas narrativas de ficción para hacernos pensar en que incluso en algunos escenarios de ciencia ficción extremos, donde parece que no hay ninguna esperanza, como la película Elysium o la clásica Dune. Dune merece un excursus formidable. Ha sido una película que la tenía que hacer Jodorowsky.
O sea, ya había sido encargado Jodorowsky de hacerla. Y hay un documental sobre, se llama Jodorowsky's Dune, que es para mí es maravilloso. La visión de Jodorowsky era increíble, era totalmente ambiciosa. Había ya contratado a Salvador Dalí. Dalí había dicho, acepto solamente si soy el más pagado actor que nunca haya pisado una película. Y Jodorowsky obviamente dijo sí. Por eso la película no se hizo. Entre otras cosas. El emperador lo tenía que interpretar a Orson Welles. Entonces Jodorowsky voló a París, donde Orson Welles vivía en un restaurante de París, tenía 2 mesas llenas de vino y tal, y allí no sé, pasaba la mayor parte del día. Te quiero en mi película, y también Orson Welles le dijo, este es mi precio, no sé qué, y también, venga tú. Fantástico, pero bueno, no se hizo. Se hizo un documental, hay unas imágenes increíbles, tal, demasiado ambiciosos. La hizo Lynch, y el querido Lynch tumbó el estudio de un italiano, de Laurentiis, lo tumbó, quebró. O sea, básicamente Lynch dijo, esta es mi visión, y su película destrozó completamente el estudio del grande Dino De Laurentiis. Tal. Luego hemos esperado un poco, unos años, porque todos los que tocaban Dune estaban destinados al fracaso más profundo, porque uno no la pudo hacer, pero gastó no sé cuánto dinero en irse por todo el mundo. Qué gran trabajo de montar una peli, pero al final no hacerla, pero durante 2 o 3 años estás con Orson Welles y con Salvador Dalí ahí cenando. Ese es un grande. Y luego se tumbó, y luego finalmente, me parece fantástico que un visionario como Villeneuve pudo encontrar la forma de llevarla realmente a nuestras pantallas. ¿Y cómo lo hizo? ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? No es solamente los efectos especiales, también es la visión que hay detrás. Es espectacular, es increíble, ¿no? Hay que tenerla, ¿no? Pero al final, ¿de qué es Dune? Dune habla de que la resistencia es muy difícil en ese ambiente, es casi imposible, ¿no? Pero aún así hay unas brechas del sistema, ¿no? Hay unas estrategias, hay unos trucos, hay unos stratagems, ¿no? Muy efectivos, y al final mirad lo que pasa en Arrakis, ¿no? Elysium va de lo mismo, ¿no? Una película sobre clases dominante y otras clases. Las dominantes tienen recursos para poderse curar inimaginables, los otros mueren, los pobres en las calles. Recuerda realmente la manera en que nuestros sistemas sanitarios de salud son cada vez más privatizados en contra de uno de los más grandes valores de nuestras sociedades, que es ofrecer de forma universal la salud a todos, ¿no? Todos y todas, sin ninguna atención, ¿no? Y un orgullo galés, ¿no? De lo que inventó el sistema sanitario NHS, que está basado en ese tipo de principio universal. Pero aún allí, en Elysium, al final consiguen a través, ¿no? Y a través de la imaginación, imaginan, y la imaginación es creativa, pueden encontrar tácticas. Entonces siempre pasó y está pasando ahora también. La agencia algorítmica en el trabajo, en la cultura y en la política tiene una característica común. Es raramente ejercida de forma individual y la mayoría de las veces bebe de la cooperación entre las palabras, bebe de la solidaridad, ¿no? De la articulación tanto nacional como transnacional y del aprendizaje. Obviamente, lo dejo aquí solamente como a manera loca. Lo hicimos en una A2, creo, a mano, y luego lo reportamos aquí en Campaña de la Toscana, situando todo lo que hemos visto en relación con la economía moral de la plataforma por un lado y de los usuarios, y las estrategias y las tácticas. Así se pobla, ¿no? Yo lo uso con mis estudiantes sin nada para ver dónde los situarían ellos, ¿no? Y salen cosas mágicas y fantásticas. No, si les interesa, claramente el libro está ahí en acceso abierto, se puede bajar y uno puede jugar un poquito con este tipo de cuadrantes, ¿no? La fabricación de la clase obrera de las plataformas tiene continuidades y similitudes entre la formación de la clase obrera industrial y la formación de esta clase obrera más platformizada, digamos, ¿no? Hay siempre que verlo en una llamada longue durée, ¿no?
no sé por qué me salió el francés aquí, bueno, de los procesos de industrialización, ¿no? De la plataformización del trabajo, de la cultura y de la política, ¿no? Un paso más, ¿no? A medida que los trabajadores y los usuarios son moldeados por este proceso de platformización, también lo moldean a su vez. Tenemos la capacidad de incidir en ellos, ¿no? De diferentes formas, como hemos estado viendo. Y en el libro de Müller sobre los luditas, que rehabilita un poco el ludismo, ¿no? No como algo de estos locos estaban en contra del progreso, ¿no? Como estaban muy conscientes de lo que estaban pasando. No estaban en contra del progreso, estaban en contra de ese tipo de dominación capitalista que ya estaba saliendo a la luz, ¿no? Separados físicamente y sin organizaciones establecidas, a menudo se relacionaban con los patrones según contratos individualizados, por lo que les resultaba imposible emprender el tipo de militancia que asociamos a los sindicatos contemporáneos, ¿no? En su análisis, Müller, en su libro muy interesante, dice esto: hay continuidades con esto entre los actos de sabotaje de los luditas del siglo XIX y los gig workers del siglo XXI. Básicamente lo que acabamos de ver. Me está a punto de ver otra agua. Este también. Los entendemos como ejemplos de agencia algorítmica estratégica que no está alineada con la economía moral de la plataforma. En algunos casos lo está, en muchos casos no lo está. En conclusión, la charla y el libro quieren mostrar que estas categorías de usuarios y trabajadores digitales tienen en común la capacidad, la posibilidad de mejorar sus condiciones y de organizarse en la acción colectiva y crear lazos de solidaridad frente a este desproporcionado poder algorítmico. Miles de mensajeros de reparto de comida, de deliveries, tras reunirse en chats privados, empezaron a organizar huelgas no autorizadas, a fundar nuevos sindicatos, aquí tenemos un ejemplo, o decidieron desconectarse definitivamente para fundar nuevas plataformas cooperativas basadas en códigos morales alternativos. La gente ha empezado a darse cuenta de que el poder computacional en manos de plataformas solo puede contrarrestarse uniendo fuerzas, imponiendo en común nuestros conocimientos, tiempos y recursos económicos. Solo se puede hacer frente al poder algorítmico mediante la cooperación, la ayuda mutua y el poder colectivo, y diría también la imaginación que crea nuevos tipos de realidades, ¿no? Más allá de las realidades que nos han sido vendidas como las únicas posibles. Las plataformas son finalmente un campo de batalla en el que unas veces bailamos, ¿no? Utilizamos el ejemplo del tango. El tango es algo que se hace entre los dos. Con los algoritmos, y otras veces chocamos con ellos en este continuo simbiótica relación que nunca termina. A veces perdemos, a veces ganamos de forma temporal. A veces jugamos con el sistema, a veces somos capaces de salir de la resistencia ritual diaria y llegar a algo más revolucionario incluso, o a cambios estructurales en el sistema. Pero estos siempre beben de la resistencia ritual endémica que las personas y miles de personas ejercen a diario. Y en esto estamos inspirados completamente por la ficción, que siempre es más casi útil que los trabajos académicos, el estupendo trabajo de Honoré de Balzac, el libro de Manzoni, Promessi Sposi, que odiábamos cuando estudiábamos en Italia, pero que de repente volvimos a leer y describe exactamente esta situación de economía moral, y obviamente todo el trabajo de William Gibson de ciencia ficción sobre que imaginaban un futuro que al final en parte se ha realizado. Y les dejo con esta imagen de otra serie que nos ha inspirado profundamente y posiblemente la mejor serie nunca realizada, sobre eso podemos hablar, creada por un sociólogo, de hecho, The Wire, ¿no? ¿Qué es The Wire sino un afresco, un escenario sobre
diferentes economías morales que chocan entre ellas, ¿no? Donde lo que puede parecer desde fuera, lo que hacen las reglas de The Game, ¿no? Y ahí el grande, tenemos en un capítulo un análisis del grande Omar, ¿no? El recién fallecido, él también actor fantástico, que hace este gángster que roba a los mismos ladrones, ¿no? Lo que puede parecer irracional e inmoral para los que están dentro del sistema y no tienen alternativa, es la única manera en que pueden encontrarse a sí mismos y que pueden sobrevivir muchas veces. Y esto me parece que está muy claro en The Wire. Y con esta imagen quiero dejar, me gusta dejar una imagen un poco más bonita de una serie, más que unos bullet points así más aburridos de un PowerPoint. Muchas gracias por su atención y otra vez. Muchas gracias al doctor Emiliano Treré por su conferencia. A continuación, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta por parte del público, de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Luis Fernández, vengo de Anáhuac Online. Bueno, no escuché desde el inicio su presentación, estaba programada a 10 de la mañana y al parecer empezó antes, pero pensando en esta idea de la economía moral y cómo transformarla, la economía moral de los algoritmos, ¿no? Si pensamos en el origen de Internet, en el origen de la web, que viene en sus antecedentes como una creación de ARPANET, de los militares, pero después desarrollada por hippies, por así decirlo, donde pues estos valores entre lo que era digamos, la arquitectura militar frente al uso que le dieron los verdaderos desarrolladores de la web, que pues como idealistas de su época buscaban que la web fuera un instrumento para que estos valores anticapitalistas, anticonsumistas, a favor de la paz, pues utilizaran la naciente tecnología para difundir estos valores, ¿no? Y entonces la web nace incluso abierta, nace gratuita. Tim Berners-Lee le regala la web al mundo, y eso fue la generación original, pero los sucesores del Internet y de la web, pues lo que han buscado es rentabilizarla, monetizarla. Entonces, de una economía moral original de los años 60, 70, pues hemos pasado a una economía moral pues totalmente contraria al espíritu original de la web, ¿no? Que buscaba precisamente ser anticapitalista. Y entonces yo veo pues que hay aquí propuestas, ideas de resistencia, de agencia algorítmica, pero si no pensamos en el fundamento mismo, en que todo esto no debe derivar en una monetización, en una creación de contenido rentable, porque muchas veces incluso el que conlleva resistencia, el que tiene un discurso alternativo, pues lleva también esta idea de monetización, porque también tienen que sobrevivir económicamente. Pues, ¿cómo salir de esta trampa? ¿No? Hay aquí propuestas, pero quisiera que abundara un poco más, porque creo que hay una trampa intrínseca y veo en muchos creadores de contenido que quieren crear algo alternativo, pero ya sea por necesidad o por codicia, pues buscan sobre todo likes y monetización, y esto va en contra del espíritu original de la web. Gracias. Sí, se oye, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Me gusta que recuperaste el espíritu original. Internet, como todas las tecnologías, es efectivamente algo lleno de potencialidades. Y luego fue usada. Había muchas otras posibilidades que no se utilizaron, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Como dices tú, el espíritu fue aquello y luego fue colonizado o, digamos, utilizado y financializado, ¿no? De otra forma. Yo creo que, o sea, el objetivo con Tiziano era mostrar que estas formas de resistencia son endémicas y existen.
que no se puede analizar el poder sin mirar esto, son la misma cosa, fundamentalmente. Entonces, no se puede decir siempre, no, esta es un análisis de lo que pasa en la estructura y no miramos a la agencia de las personas. Sobre la verdadera capacidad que estas formas de resistencia ritual, diaria, puedan cambiar el sistema, en algún caso han conseguido. En la mayoría de los casos advertimos con muy poco, o sea, quitándonos mucho el romanticismo, que no pueden. Existen, están allí, se manifiestan y su existencia es un índice de algo, o sea, sirven para algo, existen, se hacen, no todo está colonizado, no todo está privatizado, pero en algunos casos sí que tienen más capacidad de incidir en la misma estructura. Lo que decías, por ejemplo, la creación de cooperativas alternativas, es una solución es como los medios alternativos, es una solución final, o no, coexiste con otros tipos de prácticas. No es la solución o la panacea a cualquier tipo de cosa. Coevoluciona, coexiste con los demás, ¿no? Es un intento. Muchas veces son chiquitos, pocos recursos, poca capacidad de incidir. La visibilidad llega a ser un problema porque no tendrás nunca ese tipo de visibilidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Mucho se ha hablado de tener una infraestructura pública, por ejemplo. Yo creo que no puedes dejar que millones y millones de personas vivan sus vidas y sus datos sean extraídos a diario y monetizados por plataformas privadas donde nuestras vidas nuestras interacciones sociales suceden cada vez más. Se ha vuelto de una magnitud tan obscena que se tiene que intervenir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me decían, bueno, ¿cómo lo hacemos? Estamos todos dentro de estos, de otra forma también, ¿no? El sistema capitalista, estamos dentro de estos, no tengamos ilusiones. Pero esto es un síntoma que algo está pasando, ¿no? Que hay brechas dentro de estos, que hay varias formas de componer esta ecología de resistencia. Hay alternativas y creaciones de las cooperativas o de otras cosas que siempre existieron, que ahora se refieren a esto. Hay capacidad de organización y solidaridad. No está completamente anulada. Sobre cómo esto se puede hacer, yo creo que tiene que ser transnacional. Lo que pasa es que no es fácil porque los países tienen también diferentes tipos de inquietudes, diferentes tipos de políticas y diferentes tipos de prioridades. Pero creo que se tiene que formar un movimiento que es más transnacional, ¿no? Hemos visto que hay similitudes entre estos países. Bueno, estaría bien que hubiera algo que va más allá, ¿no? Frente al colapso climático que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? con esto? Soy un poco pesimista, pero quiero tener el optimismo de la voluntad gramsciana, ¿no? Entonces, espero que esto se pueda hacer. Viendo lo que ha pasado con el web, como justamente comentabas tú, no soy profundamente optimista. Pero quiero que la esperanza esté, porque estas prácticas son multitudinarias, existen en todo el mundo. Esto también es una señal que algo se está cociendo, ¿no? Gracias. Hola, mucho gusto, Emiliano, doctor Emiliano. Acá. Pues felicidades por felicidades por la investigación y muy interesante ponencia. Yo soy activista digital, creadora de contenido, feminista, y desde hace más o menos 3 años hago videos para que las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, puedan acceder a abortos seguros, incluso niñas, 13, 12 años, para que puedan abortar de forma segura acá en México y en distintos países de América Latina. Y me he encontrado con que el primer año, hace 3 años, mis videos sobre aborto llegaban a 3, 4 millones de reproducciones. Ahorita están llegando, si le va bien, a 50,000 visualizaciones, lo cual sigue siendo, pero ya no son los millones. Entonces he visto cómo las redes sociales, sobre todo TikTok, Instagram,
han empezado a regular muchísimo los videos de activismo feminista y sobre todo con el tema del aborto para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder a este derecho. Entonces me encuentro con dos problemáticas como activista digital feminista. Una, la censura de nuestras problemáticas y el aborto es solo un ejemplo. Y otra, y me llama mucho la atención esto de que las redes sociales son también plataformas como de combate, son campos de batalla, ¿no? Porque estamos las feministas buscando los derechos para todas las mujeres y demás identidades de la diversidad sexogenérica, pero nos encontramos también con que ese espacio está muy abierto y muy habilitado a los grupos de derecha y a los grupos mal llamados pro vida, etcétera. Entonces, como activista me he enfrentado a amenazas de muerte, a humillaciones, pero a humillaciones no de que una al día, sino de que 100 al día. Para las activistas está siendo un gran reto, ¿no? Entonces, por parte de las plataformas que censuran y además que abren espacios para los conservadores y demás antiderechos, y por otro lado, por parte de mismos grupos conservadores y hombres machos que agreden nuestro contenido. Mi pregunta es si habrá alguna posibilidad de empezar a regular las redes sociales para ofrecer mayor protección a las activistas digitales o vamos a tener que seguir organizándonos orgánicamente entre nosotras, nosotros para combatir estos discursos de odio y censura. No, es una muy buena pregunta. La verdad es que desde que, como comentaba antes, desde que Musk compró la plataforma y empezó a usarla como teníamos, en esa plataforma, por ejemplo, veo muy poca posibilidad que, o sea, es evidente y los estudios demuestran, los últimos que hicieron, que algunas temáticas son censuradas ab origine, o sea, es decir, las visiones sobre la guerra israelo-palestina, bueno, guerra, el genocidio israel-palestino y son completamente sesgadas. Pero desde el origen, cuando la affordance es así, ¿qué vas a hacer tú? Tú puedes tener cuantos videos y una visibilidad, pero la mayoría de los contenidos están filtrados desde el origen. No, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque no se garantiza y el que tiene la plataforma le da completamente igual si tiene un tipo de ideología, ¿no? Está muy poco transparente en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, ¿no? Con eso? Además, sabemos que los algoritmos obedecen a formas de engancharnos que tienen que ver con análisis muy minuciosas de generación de dopamina, ¿no? Tenemos de ahí TikTok, ¿no? La forma TikTok ha colonizado un poco nuestra manera de experimentar el web, porque son vídeos cortos, que no paran y de vez en cuando te encuentras que tienes que hacer scrolling, que tienes que echar fuera como si fuera efectivamente una verdadera droga. Tengo muy poca esperanza que esto pueda hacerse en el contexto actual. Hemos estudiado las reglas y lo que se ha intentado hacer en Europa de forma detenida con el Lab y en algunos sobre la nueva directiva sobre inteligencia artificial y creo que es un paso en adelante, aunque haya muchas limitaciones y tal, interesante. Pero el paso para mí, o sea, el problema fundamental, repito, es qué hacer cuando alguien posee algo, lo compra y puede hacer exactamente lo que quiere con una plataforma que es muy importante para la esfera pública y para que discursos como estos se difundan. Tendremos enfrentamientos y tendremos que tener espacios alternativos que coexistan con estos sí o sí. No veo nada. Ya el libro en nuestra misma editorial se publicó el Data Feminism de Ignacio de Lotra, siempre con el MIT, que es el libro igualito al nuestro y tal, que nosotros vemos como una especie de algo complementario, porque nosotros no hundimos en eso, mientras que ellas trabajan mucho el tema. Entonces creo que puede ser algo interesante. También está en acceso abierto y ellas tienen una larga trayectoria de hacerlo en el MIT y de dar una respuesta a esto. De hecho, el siguiente que publicaron, que acaban de hacerlo, es sobre uso de datos para feminicidios.
hay un análisis muy interesante que ella hizo también colaborando con organizaciones latinoamericanas. Estamos en la misma editorial, en la misma fórmula con ellas. ¿Sí? Hemos hablado mucho de estos mismos temas que tú me comentabas. Pues, se llama Catherine D'Ignazio. Sí, supongo que sea... D'Ignazio suena a italoamericano. Cuando los italianos no teníamos un duro, íbamos a Estados Unidos. Sí, buenos días. Sí, bueno, muchas gracias por la conferencia, es muy aportativa para nosotros. Y bueno, lo que yo quiero preguntar es si tú consideras que los esfuerzos, bueno, te presento a Alma Rosalba de la Selva de la UNAM, si tú consideras que nuestros esfuerzos tendrían que ir en una doble vía, porque la resistencia algorítmica es, diríamos, fundamental, crucial en este tema, las prácticas de los usuarios en favor de resistir esta influencia que parecería indetenible de los algoritmos. Pero lo que quiero preguntarte en concreto es, ¿qué pasa con la regulación de las plataformas? Si es una batalla perdida o si, en la idea que tengo yo al menos, habría que trabajar también por ese lado, porque la Comisión Europea, por ejemplo, está marcando la pauta en materia de la regulación. Y si bien esto es arduo y por la economía moral que tú bien citabas, es difícil, no podríamos dejar ese frente al descubierto. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ana. No creo que sea un frente perdido. Creo que decidimos con Tiziano decir, vamos a iluminar algo diferente que complementa esto, y en la primera parte también hacemos referencia a alguna regulación que sí ha tenido su efecto y que creo que es importante. Creo que es importante pensar que no hay ningún tipo de dinámica efectiva que no sea en varios frentes. Entonces, incluso hemos tenido un encuentro con algunos que trabajaban en la nueva regulación de la IA para compartir algunos hallazgos del trabajo que les interesaba y que hemos pensado que podían ser útiles. Es decir, hay un impacto también en la policy, y creo que eso siempre es un binario, es una vertiente, es un eje importante. No lo veo complementario, y creo que sí que a insistir, no lo veo como una batalla perdida, la veo como una batalla difícil y imperdida y cada vez más dura, sobre todo por la rapidez en que se tiene que legislar o regular algo tan cambiante. Pero sí, creo que tienes absolutamente razón, que también en eso hay que incidir mucho. Pero lo veo, eso, parte del mismo tipo de frente, ¿no? Tanto la regulación como otros tipos de organizaciones colectivas, etcétera, etcétera. Yo lo veo como parte del mismo proceso, ¿cierto? Bueno, sí, acá, ya, perdón, acá, no nos ve. Hola, bueno, pues muchas gracias por la conferencia. También me perdí el inicio, pero lo que escuché me parece muy interesante. Y mencionabas un par de cosas que me gustaría si nos puedes profundizar un poco, que es, nos decías que este concepto de agencia, te parece que se ha abusado un poco, digamos, del término, y me gustaría ver si puedes profundizar un poco en eso. Y segundo, el tema de estos jóvenes que tú nos presentas y que has publicado cosas de estos organizaciones, jóvenes activistas, gente que está metida en esto, requiere, para poder tener claro justo la posibilidad de la resistencia, requiere de una serie de conocimientos, habilidades, saberes de lo digital que le permiten justo generar toda la resistencia. Y no sé si ahí nos pudieras profundizar un poquito más sobre los perfiles de algunos de ellos, porque una de las cosas que hemos identificado cuando hablamos con activistas que están en los terrenos de lo digital es que suelen ser jóvenes que tienen, digamos, condiciones sociales muy favorables que les permiten llegar a ese nivel de reflexión.
y el grueso de los usuarios que están a expensas de todo lo que aquí se ha expuesto, digamos, estamos o están lejos, digamos, siquiera de pensar críticamente lo que sucede ahí. Solo conocer tu punto de vista, aunque sé que sale de tu rango de lo que hoy hablabas, pero conocer tu punto de vista. Gracias. Sí, no, gracias. Gracias por las preguntas. La primera, decía que es abusado como algunos términos en ciencias sociales. Identidad es otro tema, un poco abusadito. Otro que yo tengo muchos problemas es comunidad, que todo es comunidad. De repente, ¿no? Lo hablábamos el otro día en otra charla. Bueno, hay que ver si es comunidad o no, pero damos por hecho. Agencia, sí, se ha usado mucho, hemos revisado muchísimos trabajos, se usa mucho, se define poco, son esos términos que se echan allí, ¿no? En plan, se supone que lo sabemos, ¿no? Y la gente, interpela a la gente y la gente dice, ah, sí, es verdad. Pero hay muy poca conceptualización luego, ¿no? También cultura es otro término macro, gigantesco, que se llena un poco como queremos, ¿no? De alguna forma es casi imposible tener definiciones más acotadas. Nosotros hemos intentado dar una definición operativa a partir de los datos que teníamos. Y creo que la agencia en el ámbito comunicacional ha tenido una resurgencia. Antes se usaba mucho en estudios STS, ¿no? De ciencia y tecnología. Y ahora con los algoritmos ha vuelto a tener importancia porque el tema es exactamente ver hasta qué punto tenemos esa autonomía o no. Y hemos visto muchos trabajos muy interesantes sobre agencia simbiótica y tal. Y al final, pero nos hemos quedado un poco con los clásicos, un poco con Giddens, como no, un poco con Coldry por la habilidad reflexiva que nos parecía y un poco bebiendo de la nueva corriente de agencia simbiótica en algoritmos, sobre todo en el mundo anglo, siempre manteniendo lo sociotécnico al final. Pero ha sido, sí, es un término un poco así, de los cuantos. En italiano no, porque en italiano no puedes decir, o sea, una agencia es una agencia de trabajo o no sé qué. El término, estamos teniendo problemas con la traducción al italiano del libro, porque le hemos traducido a agire comunicativo, porque agencia es agentività, y agentività nadie lo dice. O sea, ¿no? Entonces, lo bueno del español, del inglés, es que se ha difundido también porque se puede decir agency o agencia. Es bastante sencillo, eso ha tenido bastante capacidad. En italiano se usa menos, también por eso, ¿no? Por una difusión. Nadie dice agentività, lo he escuchado una vez en una conferencia. Y el otro problema semántico que hemos tenido es con el gaming, que igual luego les preguntaré cómo se puede traducir mejor en la edición española, porque en inglés es transitivo, gaming the algorithm, y en español no se puede decir jugar el algoritmo, ¿no? Hemos empezado a decir eludir, burlar y tal. Eludir me encanta porque suena también muy bien con la líquida, pero no sé, igual hay otras preguntas para la charla después. Sobre la segunda, interesante pregunta sobre si vienen de una clase más alta o qué tipo de estatus socioeconómico tienen. Hay de todo, porque también hay muchos países, en cada país también hay diferentes capas socioeconómicas, y no necesariamente hemos visto, o sea, los que ya tenían algún tipo de conciencia algorítmica de clase y de, ¿no? Awareness en la literatura, sí venían de clases un poquito más, pero en realidad todos los espacios de aprendizaje que dije, ¿no? Sirvieron para que empezamos a ver que gente que empezó con una determinada conciencia, después de un año o dos, tenía una increíble capacidad gracias a los grupos de discusión informales que se creaban. Y creo que si bien en otras investigaciones que hice en el pasado sí encontraba que los niveles de data literacy eran más conectados o ligados a esto, en este caso, también porque hemos visto zonas rurales de la India, hemos mirado cosas muy periféricas y con niveles bajos de escolarización, estábamos sorprendidos del impacto que ha tenido estas redes informales para su propio desarrollo y su propio saberes, decías tú, saberes algorítmicos que circulan.
Y creo que ha sido una sorpresa ver cómo hay mucha más variedad en cuanto a estatus socioeconómico esta vez. Aunque obviamente pues permanecen algunas tendencias que ya habíamos visto y que se han visto en estudios en jóvenes, ¿no? Similares. Sí. Gracias. Hola, doctor. Muy buen día. Acá, Arnoldo Delgadillo, de la Universidad de Colima. Mi colega, que está aquí a un lado mío, ha investigado justamente el tema de la creación de estas redes en contextos de violencia. El estado en el que venimos, como en gran parte del país de nuestro México, pues hay altos índices de violencia. Entonces, como los repartidores o las llamadas nenis, ¿no? Utilizan estos grupos para alertarse sobre ciertas zonas de riesgo o situaciones de compleja violencia. Saber si hay alguna referencia en otros contextos latinoamericanos y también otra apropiación que recién estamos estudiando acá en México tiene que ver con los cárteles del crimen organizado, como para evitar ser baneados en redes sociales, redes de reclutamiento, en Facebook, TikTok, Instagram, donde llegan a las generaciones más jóvenes, utilizan, por ejemplo, emojis para referirse, ¿no? La pizza para referirse a la chapiza, el sombrero para referirse al grupo del Mayo Zambada y bueno, así, ¿no? Digamos, ciertos tipos de lenguaje que les permite no ser censurados en las redes, pero sí llegar a quien quieren que reciba el mensaje. Bueno, sí, no, muchas gracias por esto. Ha salido en las otras charlas que he dado, ha salido varias veces este tema que me parece súper interesante. No hemos investigado este contexto, aunque algunos estudiantes justamente me decían de los códigos, digamos del AlgoSpeak del que he hablado, pero aplicado a contextos que conozco y de violencia. Y creo que, bueno, eso me lleva a la reflexión que con Tiziano hemos llamado en un artículo en Social Movement Studies esto el agnosticismo del algoritmo activismo algorítmico. Es decir, hemos tenido siempre un sesgo hacia que estas formas de AlgoSpeaker estaban más utilizadas por movimientos progresistas y de izquierda, pero en realidad los que mejor los utilizan son grupos o de extrema derecha o en este caso también gente que tiene que ver con grupos criminales, fundamentalmente. Hemos tocado un poco el tema, pero claramente como es una parte pequeña de ahí, pero hay alguien que trabaja en esto. Bueno, sé que hay alguien que trabaja en Holanda que trabaja con violencia algorítmica. Y luego me voy a fijar y te voy a compartir el nombre. Que creo que se ha juntado también con grupos que están haciendo esto con investigaciones latinoamericanas. Justamente como subrayabas, depende del contexto, ¿no? En algunos contextos, o sea, está permeado por una cantidad increíble de violencia, pero también eso se refleja en el uso de estos y hay muy poco, incluso pues lo que hemos encontrado, sí, porque nuestra investigación fue durante el COVID y fue, ayer hablaba de los métodos durante el COVID, fue realmente un caos, fue realmente complicado, pero en ese contexto los repartidores de comidas estaban incluso más expuestos a problemas porque eran los que seguían trabajando mientras que los burgueses podían estar en casa pidiendo, ¿no? Que es un poco lo que me ha pasado a mí también, lo que hacías, ¿no? O sea, y a veces pues era como intentar ver cómo podías proteger y cómo podíamos incluso ayudar a los que estábamos entrevistando en algunos casos. Nos ha pasado en la India, sobre todo, en algunos casos. Entonces esto es una reflexión valiosa, ¿no? ¿Qué pasa y qué pasa cuando se apropia? Pero digo, es absolutamente agnóstico, o sea, se pueden usar y creo que la más grande epifanía que hemos tenido algunos ha sido que cuán de forma sofisticada los usan y cuántos pensábamos que éramos nosotros los capos de alguna forma en ese tema. En cambio hay formas mucho más sofisticadas, mucho más peligrosas y mucho más sutiles de utilización.
Luego te comparto el nombre porque no, creo que es un italiano, pero no se me ocurre ahora, en este momento. Hola Emiliano, soy Abril Gamboa de aquí de la ciudad de Puebla. Una pregunta. Hace unas semanas, meses, el gobierno de Brasil, Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró la plataforma de Elon Musk, ¿no? X, Twitter, por una multa, bueno, los multaron, y hasta donde yo entiendo, la causa era justamente una petición por desaparecer una serie de granjas de bots y que estaban generando desinformación. ¿Qué opinión te merece esto en relación a la vinculación del Estado con la regulación de estas plataformas? ¿Podrá llegar a tener algún impacto en otro tipo de gobiernos semejantes al brasileño, que pues es de tendencia izquierda en América Latina? Sí, no, es un muy buen ejemplo, me parece confirmar los contrastes entre estados, ideologías y también, bueno, en la forma de gestionar lo demás, que ha sido tremenda, incluso el racismo que tienen tratando a Brasil como si fuera una cosita ahí que me parece alucinante, ¿no? O sea, también mucho imperialismo de Estados Unidos en la forma de minusvalorar Latinoamérica, de alguna forma. Pero también un contraste evidente entre que, o sea, lo que piensa más que utilizar la plataforma con una hubris total, sin ningún tipo de... Es el primero que difunde la desinformación sin reglas. O sea, ¿cómo va a parar granjas de bots o otras cosas que favorecen su propia ideología? Hemos dejado que estas cosas se fueran de control demasiado, ¿no? Y ojalá hubiera más ejemplos como esto. Yo al final se trata de paz, de plata, ¿no? También. Entonces, cuanto más están empezando a no usar o a resistir, que creo que ya hemos tenido bastante migraciones desde Twitter, desde que es altamente difícil entablar cualquier tipo de debate, si es que antes se podía, pero bueno. Creo que es un ejemplo paradigmático de estas tensiones de las que hablábamos. Y ojalá hubiera más contrastes, ojalá hubiera un poco más fuego y más discrepancia, ¿no? Y desacuerdo, ¿no? Bienvenido esto. Está claro que esto es posible con el nuevo gobierno de Brasil. El otro gobierno de Brasil generaba los bots de forma sistémica, con lo cual, o sea, era un poco difícil que se opusiera a estos tipos de prácticas. Bienvenidas estas cosas. Además, Brasil siempre ha sido la vanguardia en algunos tipos de reglamentaciones online, así que espero que se haga, ¿cómo decir? Espero que esto se desarrolle de alguna forma. Estoy viendo dónde va, veamos. Acá. Hola Emiliano, soy Mario Zaragoza, acá. Mario, ¿dónde estás? Detrás de la luz. Te veo, no, es que la luz me está... Eso parece. No sé si es un experimento esto de la luz. Para que más que veo, me estoy bronceando. O sea. Es para que puedas tener el reflector. O sea, vuelvo de México, el sol que hacía... Los ingleses piensan que siempre hace sol todo el México. Sombrero, man. En fin. Listo. Me gustaría escucharte sobre una pregunta muy concreta. ¿Quiénes pueden resistir? Estos fandoms de K-pop no quieren acabar con la economía global. Los repartidores tampoco quieren sobrevivir a la economía global, a la economía de plataformas. Y lo decías tú hace un momento a propósito de las intervenciones recientes. Para resistir se requiere de pensar los contextos de resistencia. Pero en tu opinión, ¿quiénes pueden? ¿Quiénes lo hacen? Porque de muchas maneras, eso que se ha comentado, no sé, lo decía la compañera, el activismo feminista se pone en contra de todas las dinámicas del contexto digital y pese a eso se resiste. Entonces, a propósito del libro que haces con
Tiziano, me gustaría preguntarte eso, en tu opinión, ¿quiénes pueden resistirse? Gracias. No sé, muchos y muchas, más de lo que pensábamos. Otra cosa es que este tipo de resistencia sea desde un acto mínimo diario, casi no pensado, hasta algo más efectivo que dé lugar a un cambio incluso estructural. Entonces, ¿quién? Muchos y muchos más de lo que pensamos, y diría muchas más de los que quieren que sepamos. Porque es totalmente funcional a un discurso de status quo, decir que no hay absolutamente nada, que no se puede hacer nada, que estamos totalmente automatizados, que esto es oscuro, que esto va a haber cada vez peor, no imagines nada más porque no hay espacios de imaginación, tal. Es totalmente funcional al status quo, ¿no? Siempre lo fue, siempre lo será. Espero que no siempre, pero bueno, así es. Entonces, muchos y muchos, y esto es lo que queríamos hacer. En principio es una forma de mostrar el ecosistema de la resistencia actual a nivel mundial. Luego, a partir de aquí, tengo ya estudiantes, otros doctorandos y gente, incluso organizaciones que dicen, vamos a ver, vamos a hacerlo crecer, este mapeo, este análisis, estas herramientas críticas, y llevámonos en concreto a otros lados. Al final escribimos libros, hacemos investigación para que alguien construya algo sobre lo que hacemos, incluso lo destruya, lo critique, añada, no sé qué, que hagan lo que quieran, pero que se haga algo, ¿no? Pero que esto se integre como parte del debate, ¿no? No podemos mirar solamente a la parte completamente, hay estos enfoques monolíticos que dejan prácticamente cero posibilidades de autonomía, ¿no? Entonces, reclamamos esto cuando podamos. Entonces, muchos se resisten. ¿Cuánto cambia? Ahí estamos. Pero no pensemos que el cambio sea solamente algo. No existe solo el cambio revolucionario total, que derroca completamente algo. Existe el cambio ritual diario, que es donde se fundan las revoluciones cuando explotan. Entonces, hay que mirarlo diario, hay que mirarlo mundano, hay que mirarlo endémico, hay que estudiarlo, hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo no hay que infravalorarlo, ¿no? Porque si no es como todo, vale solamente cuando tal, esto no valió madre porque al final no, ¿qué es esto? ¿Por qué? No es verdad, aparte que no es verdad y los datos dicen que no es verdad, pero me parece importante reivindicarlo. Bueno, en fin. Hola. Buenas, Hola, doctor te veo. Emiliano. Muchas gracias por tu magistral conferencia. Mi nombre es Camilo, vengo de la maestría en comunicación de la UNAM. Bueno, cuando hablamos de tecnología, por lo general suele reducirse lo tecnológico a lo que ha estado pasando con las tecnologías digitales. Y digamos, se deja un poco de lado la historia de la tecnología, ¿sí? Cuando hablamos de lo tecnológico, hablamos de la aparición de la imprenta. Cuando hablamos de lo tecnológico, pues incluso etimológicamente es conocimiento y técnica. Y quien define lo tecnológico o lo universaliza diciendo lo tecnológico es esto digital, quizá deja de lado otras tecnologías, digamos tecnologías de los pueblos indígenas, tecnologías de los pueblos del sur. Y creo que definiendo lo que es tecnológico o no, también hay cierta cuestión pues para discutir en términos de la propiedad de lo tecnológico, ¿no? Pero bueno, mi pregunta va en que cuando uno hace una genealogía de lo tecnológico, ya hay quien hablaba en los 60 o alertaba sobre pérdidas de dimensiones de la razón, ¿no? Como que la razón tiene forma de encaminarse hacia cómo accedo a los recursos de la naturaleza, o la industrialización tuvo un papel en reducir las dimensiones de la razón. Hoy uno observa que la inteligencia artificial está afectando, quizá afectando, o no de manera solamente peyorativa, pero sí
la información y la razón viene en forma de píldora, ¿sí? O sea, estamos observando que hoy los jóvenes están completamente bombardeados de información hecha píldora, y esa píldora es bastante, es una explosión sensorial, ¿no? De audio y video y corta. ¿Cómo observas tú quizá este concepto de una resistencia de la razón? ¿Habrá posibilidad de, o está mal ver de manera apocalíptica esta forma que está asumiendo la razón de manera corta, de píldora, de ideas cortas, ¿hay posibilidad de hacerle resistencia a esto? ¿De hablar de resistencia de la razón? Esa es mi pregunta. En términos de lo algorítmico, porque en tanto se reduce eso, pues adquiere muchísima más protagonismo lo que es la inteligencia artificial, los bots, estos procesadores automáticos de lenguaje, y eso adquiere forma de inteligencia cuando son procesamientos solamente de texto. Gracias. Se preguntó sobre razón, ¿no? A mí me preocupan los niveles de analfabetismo en mi país, sobre todo en Italia. O sea, hay muy poca razón cuando no puedes procesar un texto de más de 5 líneas. Podemos hablar lo que queremos, que nos dan las píldoras así. Una gran mayoría de los italianos contemporáneos tienen un nivel de alfabetismo lamentable, y otros lamentable. O sea, estoy hablando de, o sea, aquí estamos hablando de articulaciones de cosas en diferentes idiomas. El nivel promedio es súper bajo. Entonces, está claro que este bombardeo de píldoras, bombardeo sensorial, como decía justamente, tiene mucho más arraigo en un contexto de analfabetismo total. Vocabulario cada vez más limitado, capacidad crítica de análisis, yo lo veo incluso en amigos, o sea, es terrible, ¿no? Eso es un campo fértil para cualquier tipo de ideología autoritaria. La ignorancia, o sea, la ignorancia es ¿por qué se invierte cada vez menos? O sea, la derecha nunca fue interesada a la inversión en educación. ¿Quién daría los instrumentos críticos a los que pueden contrastar el mismo sistema? Nadie, ¿no? No son tontos ellos. Entonces, el tema para mí, más sí, nos están bombardeando sensorialmente, pero ¿cómo vamos a hacerle frente? Bueno, una manera de hacerlo sería volviendo un poco a financiar la educación y hacerlo de forma seria, una buena educación pública de calidad. Basta con esta basura. O sea, es tremendo, es tremendo. Yo miro el retroceso y además no hay ninguna visión teleológica. Podemos volver atrás muchísimo y hemos vuelto atrás muchísimo en algunos ámbitos. Entonces, para resistir esa sobredosis sensorial, habría que tener una sobredosis cultural. No veo ninguna sobredosis cultural de momento, ¿no? De hecho, cada vez más desprecio para esto. Incluso en el sistema neoliberal de universidades inglesas, muy poca atención cada vez más para contenidos y más atención para satisfacción total, como si fuera un tick box de algo y no fuera algo que tiene que ver con conocer el mundo, ¿sabes? Es muy duro, pero es así, fundamentalmente. Entonces, miramos la historia, pues miremos la historia y miremos esa cosa también, creo, fundamentalmente. Si no, estamos perdidos. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias al doctor Emiliano Treré por su participación. Ahí está. Muchas gracias al doctor Emiliano Treré por su participación en el 35 Encuentro Nacional e Internacional AMIC. A continuación, recibirá un reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el cual hará entrega del reconocimiento a la doctora Lizzy Navarro,
presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muchísimas gracias. Amo a México también porque es el país con la constancia más inmediata, entregada. Creo que es casi más rápida que y además de alta calidad. O sea que muchísimas gracias por esto. De verdad. Pero es la profesional mexicana en comunicación, no tiene rivales en esto. Alto. Gracias. Me honro. Muchísimas gracias. Enseguida damos paso al receso programado. Los invitamos al servicio de café que se brindará en la parte exterior de la sala. Igualmente les recordamos que a las 11:30 horas damos inicio al panel magistral. Muchas gracias.